Saludos amigos retrónicos. Por aquí, bueno, nuevamente, como siempre digo, me complace compartir con todos ustedes este nuevo video. En este caso, bueno, este es el video final de esta serie de videos de la construcción o diseño y construcción de un variac electrónico. Eh, Como les prometí en el video anterior, el, este video iba a ser el de poderles enseñar el esquema final, digamos, de este variac, debido a una serie de pruebas que yo tenía que hacer para estar seguro si había sido terminado, funcionaba correctamente para, digamos, construirlo y colocarlo aquí en mi laboratorio, que ese fue digamos, la motivación en mi caso, por el espacio poco que tengo aquí en el laboratorio, en el taller, y me conviene tener un variac que no me ocupe mucho espacio. Como les enseñé en un video anterior, tengo un variac normal y convencional, digamos, tipo, tipo magnético, ¿no? Pero es un poquito grande y prefiero algo más pequeño que haga la función que espero, ¿no? Y bueno, ya lo hemos terminado. Prácticamente pues hemos hecho una serie de pruebas. Vemos la señal, la bonita señal senoidal que produce el variac con sus diferentes, llamémoslo, interrupciones o cortes de las semiondas de corriente alterna. Esto es lo que llamamos, digamos, la parte del PWM. ¿Okay? Es básicamente, como le dije anteriormente, una onda senoidal con cierta modulación, que es lo que vemos aquí. Bueno, como pueden ver, el esquema es este. ¿Okay? Aquí los tengo para que puedan hacerle un primer plano, una captura. De todas maneras, mi intención es colocarlo también en los comentarios para que en la descripción del video, de manera tal que lo puedan bajar. ¿Okay? Todavía no lo he hecho, primera vez que haría algo así, pero no tengo nada. Estoy totalmente seguro que lo pondré disponible para que ustedes lo puedan bajar en un formato PDF, ¿no? Bueno, paso a explicarles brevemente en qué consiste el variac. Bueno, consiste en una serie de elementos, como ven. Principalmente tenemos esta pequeña tarjeta y esta otra tarjeta. La batería, el potenciómetro y la carga que tenemos por allá. Esta parte de esta tarjeta es básicamente el control, y esta es la parte de potencia. En la parte de potencia pues tenemos el MOSFET que vemos aquí en el esquema y el rectificador que vemos aquí en el esquema, y una serie de elementos de protección. Este es una red snubber y este es un varistor. Ambos son circuitos para protección tanto del MOSFET como del puente rectificador, porque digamos, en este circuito pues se pueden producir picos de alto voltaje que pudieran sobrepasar, digamos, el voltaje de ruptura de cualquiera de estos dos componentes. Vamos a decir que no es una protección definitiva para que más nunca se puedan dañar estos componentes, pero probablemente lo protegerán en muchos de los casos y se colocan ese tipo de protecciones. Bueno, en primer lugar tenemos aquí el timer o el integrado 555, ampliamente conocido, bastante viejito. Creo que es un integrado que tiene prácticamente 40 o 50 años de su diseño y todavía se sigue utilizando. Él es el encargado de producir los pulsos PWM que podemos ver aquí. En este punto yo estoy indicando que esto es salen esta serie de pulsos
PWM, en los cuales no se modifica la frecuencia, pero sí el ancho del pulso, ¿no? Este pulso en este punto tiene un 30% y este pulso en este punto tiene un 70% y puede variar a que el de 30% pueda ser de un 10% o de un 90% o de un 100%. Ese ancho de pulso es el que vamos a utilizar para hacer funcionar nuestro variac en el caso que nos ocupa en este momento, ¿no? Bien, esos pulsos entonces son introducidos a un optocoupler, un optoacoplador, que consiste en un pequeño circuito integrado que podemos ver aquí. El 555 es este que está aquí y el optocoupler es este que está aquí. ¿Okay? Bien, entonces dicho eso, la función del optocoupler es transmitir los pulsos hacia el MOSFET, hacia el gate del MOSFET, para hacerlo, digamos, saturarse o no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué utilizamos un optocoupler? Podemos utilizarlo directamente, no habría mayor problema. Pero me parece conveniente cuando tenemos un circuito de alto voltaje que trabaja a 120 voltios, 230 voltios, y un circuito que trabaja a un muy bajo voltaje, entonces creo conveniente utilizar una especie de aislante, porque esto tiene un aislamiento galvánico entre este componente, que es un fototransistor, y este componente, que es un diodo emisor de luz infrarroja. Pues existe una barrera con un aislamiento, o sea, no hay una conexión física entre ambos. La conexión es la luz infrarroja. Cuando este diodo recibe pulsos, él genera luz infrarroja y es detectada por el fototransistor para actuar como un transistor común y transmitir los pulsos, convertirlos también en pulsos a la salida. Esos pulsos a la salida van a entrar en la puerta o el gate del optoacoplador del MOSFET, como ven aquí. Tiene esta forma de onda que pueden ver aquí. Básicamente es lo mismo con una pequeña pendiente. ¿Okay? Aquí hemos colocado, digamos, un zener como protección de la entrada del gate. No tanto porque aquí podemos superar el voltaje, digamos, máximo de esta entrada, esta puerta, creo que son 30 voltios. Y aquí colocamos un zener de 12 voltios, o sea que aquí prácticamente no va a pasar nunca más de 12 voltios, ¿no? Si pasan más de 12 voltios, bueno, este circuito va a atenuar eso de tal manera de proteger el gate del MOSFET. Ok, entonces después que eso sucede, el MOSFET va a estar saturándose, ¿verdad? De manera pulsante, digamos, con la misma secuencia de pulsos que él va a recibir en la entrada, donde él se va a saturar y abrir, saturar y abrir, saturar y abrir. ¿Ok? Bueno, lo curioso de este circuito, que a mí, desde que lo pude descubrir en un canal que se lo recomiendo, se llama A Cadenas. Yo le hice algunas modificaciones propias, no lo hice igual como lo hicieron en ese canal. Este me parece un poco más completo o adaptado a lo que yo quiero hacer. Bueno, el funcionamiento me pareció extraordinariamente curioso. Les voy más o menos a explicar a mi manera cómo funciona esto. Como ven, aquí tenemos en la carga una señal, una onda senoidal, pero con cortes, digamos. Estos cortes son producto de los pulsos. ¿Ok? El ancho de estos pulsos pues van a ser el ancho también de los cortes en la corriente alterna, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, si un MOSFET, que es como un transistor, trabaja con solamente corriente continua, ¿cómo puede trabajar con corriente alterna? Bueno, para eso está este rectificador. Básicamente, la forma de funcionar es como les voy a explicar.
Cuando cerramos el interruptor, ¿verdad? Ponemos a funcionar el 555, pero también le damos acceso a la corriente alterna, digamos, de la red de 120 voltios. Aquí, como ven, tenemos un transformador de aislamiento que ahora les explico por qué. Lo pongo aquí, que es opcional. Pero como les venía explicando, entonces, en el momento que sucede el semiciclo positivo, ¿verdad? En ese punto, la corriente va a circular a través de este diodo porque está polarizado para que el semiciclo positivo pase por él. Después se va a encontrar con el MOSFET, que en el momento que el pulso, el primer pulso, va a hacer que él se sature y prácticamente se ponga como que dice en saturación, que es básicamente como un cortocircuito. Entonces, en ese momento, él está dejando pasar entonces la corriente alterna, el semiciclo positivo de la corriente alterna, que ya no es corriente alterna, por él, ese semiciclo positivo llegará a este punto donde se va a conseguir con dos caminos, ¿ok? El camino que va a tomar es el que va hacia la carga, con este diodo polarizado en esta forma, de manera tal que el semiciclo positivo que nació aquí va a pasar por aquí, va a pasar por el MOSFET, va a llegar a este punto, a este diodo, y va a llegar hasta la carga, ¿ok? Lo mismo va a pasar, pero en forma contraria, con el semiciclo negativo, ¿verdad? Donde él se va a encontrar en este punto y le va a ser más fácil pasar por este diodo que está polarizado de tal manera. Al llegar a este diodo no va a poder pasar por este, sino va a agarrar este camino que es el MOSFET, que cuando lo encuentre saturado por el siguiente pulso, ¿verdad? Va a pasar a través de él la corriente positiva, digamos, la corriente en este caso negativa, y va a terminar en este punto donde al final va a cerrarse el circuito a través de este otro diodo y va a cerrarse en este punto de la entrada de la red. Básicamente es el funcionamiento. O sea, el MOSFET va a trabajar siempre con la corriente continua. El rectificador va a trabajar unas veces con estos diodos y otras veces con estos diodos. Y de tal manera que al final en la carga nos va a aparecer un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Con estos cortes dependen de que cuando el MOSFET se satura o se abre, ¿no? ¿Ok? Se satura o está al corte. Y eso lo hacen los pulsos PWM, de tal manera que el MOSFET es como un interruptor que se abre y se cierra. Pero también si los pulsos están al 100%, pues prácticamente si un pulso de estos que está al 30% se convierte en un pulso por el movimiento del potenciómetro en un pulso del 100%, entonces básicamente es como si el MOSFET estuviera siempre cerrado o siempre saturado. Entonces vamos a poder ver la señal de la corriente alterna totalmente limpia, digamos, sin cortes, como lo pueden ver en este momento, que yo voy a aumentar y ven aquí. Aquí el MOSFET está totalmente saturado. Cuando yo hago yo lo reduzco aquí, estoy haciendo que haya pulsos de esta duración. Bueno, como les estaba diciendo, digamos estos pulsos dependen de cuando el MOSFET se satura o se pone al corte. Y esos pulsos son los mismos pulsos que genera el 555, ¿verdad? En el cual el ancho del pulso, al nosotros variar aquí, variamos el ancho del pulso, ¿verdad? Y de esa manera pues obtenemos una corriente alterna de un voltaje, digamos, variable, ¿verdad? Como podemos ver aquí, tenemos una lámpara que está bajando su intensidad de acuerdo a eso. Entonces, aquí lo podemos observar porque tenemos, digamos, conectado aquí un voltímetro analógico, que es otra de las pruebas que hice, es de que es conveniente utilizar más un voltímetro analógico
que un voltímetro digital, porque con estos pulsos el voltímetro digital se confunde, llamémoslo así, ¿no? Entonces hemos visto que un voltímetro analógico pues nos da una medida bastante real, aun cuando no es tan preciso como un voltímetro digital, pero en realidad no necesitamos mucha precisión, sino poder ver que en el momento que conectemos una carga, ¿verdad? Tenemos un voltaje mínimo y vamos subiendo el voltaje poco a poco y vamos observando, digamos, el voltaje que va subiendo, ¿verdad? Y no realmente necesitamos saber exactamente qué voltaje hay, porque por ejemplo en este momento yo puedo ver que aquí hay 50 voltios en la carga, pero no necesito que la carga tenga 52 voltios o 55 voltios o 45 voltios. Simplemente la idea de este aparato es que yo pueda introducir un voltaje progresivo a una carga, a un aparato que estoy probando y ver si se comporta de la manera que se espera. Porque muchas veces hay aparatos que en el momento, sobre todo son aparatos que tienen mucho tiempo sin funcionar, que pudieran presentar problemas si los conectamos directamente a la entrada de la red. Entonces la función principal que yo le quiero dar a este variac, ¿verdad? O la función que debería tener un variac, es una de ellas, el poder introducir el voltaje, digamos, progresivo, el voltaje de corriente alterna de manera progresiva a una carga, a un aparato que queremos analizar su funcionamiento y cómo se comporta al colocarle corriente alterna de manera progresiva. Cuando ya vemos que él llega a un cierto nivel de voltaje, por ejemplo, aquí estamos en 90 voltios y estamos en 100 y podemos observar que funciona bien o que todo está dentro de lo normal, porque para ello también es conveniente que tengamos un tester digital a la entrada de la red, vamos a decir, la entrada del variac, vamos a decir, en la entrada del variac, nosotros tenemos que tener aquí un voltímetro, digamos, que nos pueda dar los parámetros de manera tal que podamos ver cuál es el voltaje de entrada y cuál es el consumo de la carga. En este caso tenemos una carga que nos está marcando ahora 38 vatios, 0.33 amperios, y esos valores a nosotros nos indican si están las cosas normales o no están normales. ¿Por qué? En el caso de una carga muy común, ahí tenemos un simple bombillo o lámpara incandescente que tiene un consumo de 40 vatios. Yo le estoy introduciendo un voltaje en este momento de alrededor de 80 voltios. Él me está indicando un consumo de 32 vatios. Tiene lógica. Yo no estoy introduciendo todo el voltaje y él tampoco me está produciendo, digamos, un consumo de acuerdo a sus características, que sabemos que son 40, 45 vatios. Y todo está normal. Lo mismo pasaría con cualquier aparato que conectamos como carga. Yo voy aumentando el voltaje poco a poco y vean, pueden ver aquí, no sé si lo logran ver, aquí me está marcando en este momento 40 vatios porque yo estoy en este momento en aproximadamente 105 voltios de los 120 voltios máximos, ¿no? Cuando yo coloco al máximo 120 voltios, ¿verdad?, donde ya no hay cortes en la corriente alterna, tenemos un batiaje de 41 vatios. Si el aparato que estuviéramos sometiendo a prueba estuviera dándonos un batiaje superior al que sabemos que consume normalmente, porque muchas veces lo podemos ver a través de alguna placa, digamos, o de algún esquema o de alguna característica que podamos nosotros haber investigado sobre un determinado aparato. Bueno, entonces analizamos que al ir colocando voltaje progresivo a esa carga, ese aparato no nos consuma más batiaje del que corresponde. Si el batiaje que está consumiendo colocando un voltaje menor con el que él debe trabajar, en este caso 120 voltios, pues tenemos que tener una cierta, vamos a decir, lógica
en el bateaje que nos está indicando que consume con el voltaje que le estamos introduciendo. Si vemos que todo está normal, pues podemos ir aumentando el voltaje de la carga, ¿verdad?, hasta que llegue al voltaje máximo, y ahí podemos entonces darnos cuenta que el aparato que estamos probando, sea una radio, sea un amplificador, sea un ventilador, sea un motor de una lavadora, por ejemplo, o qué sé yo, una plancha, cualquier aparato que produzca calor, un secador de pelo, lo que sea, cuando llegamos al máximo voltaje, pues sabemos que el aparato se comporta bien. Ya entonces podemos desconectar la carga, ¿verdad? La desconectamos del variac y la podemos conectar directamente a la red y nosotros hacer nuestro trabajo de análisis, de buscar la falla o el fallo que tenga el aparato para dejarlo funcionando como debe ser, o en el caso muchas veces de los radios antiguos. Bueno, entonces procedemos, digamos, a seguir trabajando en su funcionamiento lo más óptimo posible. Cambiamos condensadores, resistencias para ir optimizando su trabajo. Pero podemos de esa manera ver que el aparato, al conectarlo directamente a la corriente, no vamos a producirle un daño mayor al que ya tiene. Si lo conectamos directamente a la red, podemos producir un daño mayor. Bueno, básicamente eso es lo que la función que yo le quiero dar a un variac. No de tener un aparato conectado a él todo el tiempo, digamos, porque no le veo la lógica. La lógica para mí es que el variac es un primer paso a la hora de probar un aparato. Por ejemplo, si yo quiero probar este radio que está aquí, que es bueno, antes que proceda a hacerles esta prueba de la radio, quería comentarles que yo he compartido el video anterior, lo he estado compartiendo también en grupos de Facebook. Y en un grupo de Facebook, cuando publiqué el video anterior, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de agua. Cuando publiqué el video anterior, hubo un amigo, un colega de ese grupo, que también pertenece a ese grupo, que es administrador del grupo, que me hizo una observación y me pareció muy importante que me la haya hecho y muy conveniente, porque vamos a decir, esa advertencia que él me hizo estudiar más a fondo el funcionamiento del variac, digamos, y ver cuáles son sus limitaciones. Vamos a estar claros, este es un variac sustituto vamos a decir, de un variac convencional, un variac magnético, que no es más que un transformador o un autotransformador de voltaje variable. El voltaje variable, cuando se le mueve la perilla y él va variando su voltaje. Este variac electrónico no es perfecto, vamos a estar claros. Es un sustituto de ese variac, debido a que, bueno, sabemos que esos variac tienen un valor muy alto y no todos quizás podemos poder comprar un variac de estos, cuyo valor, por ejemplo, en mi país es alrededor de $350. Entonces, no amerita, no sé, que tú tengas una labor, digamos, profesional, donde tú puedes amortizar ese gasto, ¿verdad? En la reparación de los equipos, lo que estés haciendo comercialmente para amortizar ese precio. Ese precio, vamos a decir, hay gente que no lo puede manejar. En mi caso, yo tengo el mío hace años y ese no es mi caso, pero hay gente que sí necesita poder tener un variac económico, ¿verdad? Aun cuando no sea perfecto, pero si sabemos cuáles son sus limitaciones, podemos hacer un variac por un puñado de componentes que muchas veces son componentes de reciclaje que podemos tener en nuestro almacén o entre nuestros cachivaches, y poder armar un variac y comprar algunos componentes que pudieran estar faltando para completar hacer un variac.
De hecho, yo este variac lo ensamblé con componentes que yo tenía y prácticamente yo no he gastado absolutamente nada de dinero. Entonces, como les digo, este es un variac que para mí me conviene por el espacio, como les he dicho anteriormente. Pero hay personas que les convendría tener un variac porque no tienen la capacidad de poder gastarse $350, $300, $400 en un variac que van a usar de vez en cuando para hacer pruebas de algún aparato en su banco de trabajo. Bueno, como explico a decirles cuál es la observación que me hizo este amigo, este colega, que es muy oportuna. Fue muy oportuna porque para mí ya esto estaba listo. Y se explica, lo que él me explica, o digamos la observación que me hizo él, tiene que ver mucho con algo que podemos ver, digamos, aquí en el osciloscopio. Vamos a colocar el osciloscopio y poner aquí, vamos a ver, aquí tenemos, ok, voltajes. Vamos a ver si tenemos aquí para poder ver lo que yo quiero enseñarles. Ok, vamos a ponernos aquí. Bien, voltaje pico a pico, ¿verdad? Entonces yo tengo voltaje pico a pico y un voltaje vamos a ver si lo veo por aquí. ¿Dónde está el voltaje? Voltaje RMS. Ok, fíjense la diferencia entre esto. El voltaje RMS que me está indicando el osciloscopio en este momento es de 107 voltios, 108 voltios, ¿verdad? Corresponde más o menos con lo que me indica el voltímetro, ¿no? Fíjense, yo voy a bajar el voltaje aquí a un voltaje RMS de aproximadamente 90 voltios. Pero continúo teniendo un voltaje pico a pico de 340 voltios, ¿verdad? Yo puedo seguir bajando el voltaje, pero siempre voy a tener, en este voltaje, tengo un voltaje RMS de 48 voltios, pero sigo teniendo un voltaje pico a pico de 340 voltios. Entonces, lo que me explicaron, la advertencia que me hicieron, es que tenga cuidado porque eso va a producir, en el caso de probar aparatos que tengan, digamos, fuentes lineales formadas por un rectificador y un condensador, básicamente. La mayoría de los aparatos, no tanto los modernos, porque los modernos lo que tienen es fuentes conmutadas, pero los aparatos relativamente antiguos siempre tenían una fuente lineal, un transformador, un rectificador y un condensador de filtro. ¿Qué pasa en esos casos? En el momento que la corriente alterna aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí de tal manera que se vea bastante quieto Bien, en el momento que aquí en este punto de la corriente alterna se interrumpe aquí, ¿verdad? Y tenemos conectado un aparato que tenga un rectificador y un condensador, aquí el condensador está cargado, pero en este momento cae bruscamente, ¿verdad? Descargando su energía en la carga, pero bruscamente vuelve otra vez a cargarse. Y esa carga es bastante violenta, vamos a decir. O sea, subir de un valor cero a un valor máximo, en este caso podría ser el voltaje pico, ¿no? ¿Verdad? Eso produce un estrés, llamamos así, podríamos llamarlo como un estrés en el condensador de filtro, ¿verdad? Porque el condensador va a tener que cargarse y descargarse violentamente sobre la carga en el momento que estas interrupciones suceden. ¿Qué sucede con esto? Primero el condensador va a sufrir porque no está preparado, vamos a decir, para poder hacer esto de una manera continua.
En el momento de la prueba quizá no habría tanto problema, porque va a ser temporal, pero no es la mejor forma. El otro problema es que en ese momento donde sucede la carga instantánea del condensador, en este punto, el circuito de potencia del variac va a tener que manejar un pico de corriente muy alto, ¿verdad? Ese pico de corriente muy alto va a producir probablemente calentamiento de los componentes. En algunos casos pudiera hasta destruir los componentes de la etapa esta de potencia, digamos el MOSFET y el rectificador van a tener que manejar ese pulso de corriente tan alto, ¿verdad? Que no sabemos a dónde podría llegar, pero seguramente va a llegar a unos niveles muy altos, peligrosamente altos, para que este circuito pudiera fallar en algún momento. Bien, entonces, ¿qué sucede con eso? Para minimizar, digamos, el riesgo de que este circuito pudiera destruirse con picos tan altos continuos de carga y descarga del condensador sobre la carga, ¿verdad? Pues mira, prácticamente habría que hacer algo para atenuar eso. Yo descubrí, digamos, no sé si podemos llamarlo descubrir, pero sabemos que si limitamos un poco, digamos, que la entrada, digamos, de la red tenga una cierta limitación, ¿verdad?, de corriente, que en este caso lo podemos hacer con un transformador de aislamiento, ¿verdad? Entonces vamos a minimizar de que este circuito no tenga que manejar altos picos de corriente, porque tenemos un transformador que ya tiene un límite de funcionamiento. En este caso, este es un transformador que yo tengo uno, que voy a colocar al final cuando termine el trabajo, que es este que ven aquí, que es aproximadamente de 100 vatios. ¿Qué sucede? Entonces, yo sé que ese transformador a mí me va a limitar los picos de corriente que va a haber aquí. Si no tengo el transformador, estos picos de corriente pueden llegar fácilmente a 20, 30, 40 amperios instantáneos en un momento dado y me va a destruir el MOSFET o me va a destruir el rectificador. Claro, aquí yo tengo un MOSFET que maneja, si mal no recuerdo, 15 amperios, ¿verdad? Y un voltaje de 500 voltios, es bastante fuerte. Y el puente rectificador es de 1000 voltios, 25 amperios. Pero pudiera haber cargas que si están conectados directamente a la red, el variac, pudiera haber cargas momentáneas o repetitivas de esta forma, digamos, en las interrupciones que se suceden por la PWM, que haga que tenga picos de alta corriente que en algún momento pudieran destruirme el circuito de potencia, y también estaría produciendo un estrés sobre la carga, porque voy a hacer trabajar la fuente lineal del aparato que tengo bajo prueba, que podría ser una radio, puede ser un amplificador, no se dañaría en el momento de la prueba probablemente, pero es mejor evitar que eso suceda. Entonces yo he podido comprobar que con el transformador de aislamiento el circuito funciona bien, muy bien, y a su vez el transformador funciona como un circuito limitador de corriente. Vamos a conectarlo para que vean que funciona igual, con cargas, digamos, pequeñas. Pero yo estoy seguro que si tuviéramos una carga con un consumo mayor y que produzca picos de alto consumo, alta corriente, pues el transformador de aislamiento me va a atenuar esos picos
protegiéndome la etapa de potencia, pero al mismo tiempo también protegiendo la carga que yo tenga conectada ahí. Al mismo tiempo también él sirve como filtro de ruido, porque vamos a estar claros, como dije, no es un variac perfecto. Entre sus defectos, él produce un cierto nivel de ruido, sobre todo si conectamos aparatos, digamos, electrónicos, como puede ser una radio, ¿no? Vamos a mostrarles aquí rápidamente conectando esta pequeña radio que tenemos aquí. Vamos a conectar la radio. Ahí la tenemos conectada. Y vamos a esperar que es una radio antigua. Vamos a darle el mayor voltaje posible. Ahí estamos a plena carga, pleno voltaje. Tenemos 118 voltios me indica aquí. El instrumento ya me está indicando un poco menos. Bien, aquí tenemos una radio funcionando perfectamente con el variac y el transformador limitador. Si esta radio internamente tiene, como sabemos, un rectificador y un condensador, pues ambos componentes, o el circuito de alimentación, transformador, rectificador y condensador, no van a sufrir, porque tengo un transformador de aislamiento que me limita esa corriente. Perdón. Vamos a hacer la prueba también en este caso del ruido, o sea, para que vean el nivel de ruido. Yo voy aquí en el momento del corte, aquí es donde se producen los ruidos. Fíjese que si tenemos una emisora sintonizada, apenas se escucha el ruido. Si la emisora es un poco más débil, probablemente escuchemos un poco más los ruidos. Ahí se escucha un poco. Si salimos de la emisora, escucharemos el ruido. Ese es todo el ruido que produce el variac. Si nosotros eliminamos el transformador, lo conectamos directo, probablemente ese ruido va a ser mucho mayor. Así que el transformador de aislamiento tiene doble ventaja. Tiene tres ventajas. Una, la de proteger de que los límites de corriente no destruyan el circuito de potencia, ¿no? O sea, las cargas bruscas del condensador y las cargas internas de un aparato me van a proteger. Este aparato me va a proteger el circuito de potencia, pero también a su vez nos va a proteger la carga, ¿ok? Nos está protegiendo también la carga, pero por otro lado también tiene una gran ventaja, que es prácticamente la mejor de todas. Al nosotros tener un transformador de aislamiento, no corremos el peligro de tocar la fase, digamos, de la corriente por accidente en alguna parte del circuito. Yo puedo tocar en cualquier parte del circuito con mis dedos y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo un transformador de aislamiento que me está aislando de la red. ¿Ok? Entonces, eso es una gran ventaja. En el esquema yo coloco aquí que es opcional. ¿Por qué coloco que es opcional? Cuando por todas las ventajas que estamos hablando, pudiera ser conveniente mantenerlo siempre puesto, o que sea parte de nuestro variac. Bien, lo coloco opcional porque, como les dije, él es una limitación de corriente, vamos a decir, de potencia, que puede manejar el variac. Y a su vez, con esa limitación de potencia, él me protege también la carga que estamos hablando, que tengan fuentes lineales. Entonces, ¿qué sucede si yo voy a utilizar el variac para probar un motor de una lavadora, por ejemplo, que pudiera tener un consumo, no sé, 300, 400 vatios, 200 vatios, no lo sé con seguridad? Pues el transformador de aislamiento no me va a permitir manejar esa potencia. Entonces, sin el transformador de aislamiento yo voy a poder probar sin ningún riesgo para digamos, el circuito de potencia,
ni ningún riesgo para el motor, voy a poder probar el motor a la plena potencia que él me pida al variac, y lo voy a poder probar con voltaje progresivo y con revoluciones progresivas de su funcionamiento. Entonces estamos hablando del caso de un motor. En el caso de otra carga, cualquiera que se nos ocurra, sea una carga que sea una cocina eléctrica, yo puedo probar la cocina eléctrica y ver si las hornillas calientan, o puedo bajar la intensidad del calor con este aparato. Pero en el caso de los motores es la mejor forma, digamos, porque una de las cosas buenas que tiene este sistema, digamos, con los pulsos de PWM y mantener el pico a pico, el voltaje pico a pico al máximo, es que en caso de motores, los motores van a tener siempre un torque muy alto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una señal de corriente alterna al máximo de energía pico a pico. Lo que estamos es cortándola, interrumpiéndola por pulsos, y de esa manera el motor se va a parar y va a volver a encender, pero de una manera tan rápida que el efecto es la diferencia de velocidad. Pero el torque siempre se va a mantener al máximo, porque tenemos este voltaje pico a pico siempre al máximo. ¿Okay? Entonces para probar motores es ideal. ¿Okay? Entonces, bueno, nada. En mi caso, ya cada quien, si decide armar este circuito, que les puedo asegurar que funciona bien, tal cual como lo han estado viendo, yo este transformador lo voy a colocar de tal manera que lo pueda incorporar al circuito, o desincorporar, o no incorporar al circuito con un interruptor, un de tal manera que yo pueda conectarlo o no conectarlo. Voy a colocar un interruptor al frente, digamos, del aparato, donde pongo autotransformador o no autotransformador. Después, el que quiera utilizar este diseño para hacer su propio aparato, puede colocarlo o no colocarlo. Ya es decisión de cada quien, de acuerdo a cuál es el propósito del variac en su taller. Si es para un taller de probar motores, ventiladores, no va a necesitar transformador. Pero si el variac va a ser para probar todo tipo de aparatos, bueno, si coloca el transformador fijo, va a tener una limitación de corriente siempre. Si lo coloca como lo estoy pensando hacer, en mi caso, lo conecto o lo desconecto a voluntad, de acuerdo al aparato que yo voy a usar. Bien, entonces con esto pues creo que he concluido, digamos, ya este diseño, y he compartido, digamos, con ustedes todo esto que yo particularmente, pues para yo poderles presentar esto de esta manera que funciona, y digamos, he tenido que investigar mucho y estudiar bastante y hacer muchas pruebas. Quizás por eso, del principio que comenzamos esto hasta ahora el final, pues han pasado bastantes semanas, ¿no? Varias semanas. ¿Por qué? Porque uno va investigando, va tratando de mejorar el circuito de acuerdo a lo que uno quiere lograr, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ya les comenté entonces el porqué del transformador de aislamiento, la crítica constructiva que me hizo un colega de un grupo, la tomé en cuenta, y por eso decidí colocar este autotransformador, este transformador de aislamiento, que no hace al variac perfecto, pero sí trabaja como una gran protección, ¿no? Tanto para el variac como para la carga que estemos probando, que en el caso de ser una radio como esta que vemos aquí, ¿no? Y bueno, con lo que pueden ver también, aquí tenemos la radio trabajando a un voltaje más bajo, digamos, y con corriente alterna seccionada en varios puntos, y la radio trabaja perfectamente bien. Lo otro que quería comentarles, hubo
un seguidor del canal o una persona que vio no el video anterior, sino el anterior creo que fue el primero, me hizo una observación con respecto a alimentar el Variac con una batería de 9 voltios. Bien, la crítica quizás fue que no era conveniente, si el aparato iba a ser para un banco de trabajo, utilizar una batería, por el hecho de que la batería pues, se iba a descargar rápidamente de acuerdo a cómo él entendía que funcionaba el equipo. Bien, yo le voy a decir que ya yo he hecho bastantes pruebas. De hecho, aquí está funcionando hace algún tiempo, media hora, una hora, y yo todas las pruebas que hice yo aquí antes de presentarles el video para estar seguro que el sistema no vaya a fallar. La batería se mantiene cargada. Esta es una pequeña batería de baja capacidad, tiene 200 miliamperios hora. ¿Qué sucede? Yo he comprobado que el circuito de control, vamos a decir que es el que consume más, me está consumiendo, en el caso, digamos, donde consume más, consume 38 miliamperios. Bueno, 38 miliamperios se corresponde con una pila de esta que es básicamente la de más baja capacidad recargable, ¿verdad? Una de las más bajas recargables de 9 voltios. Esa batería va a funcionar teóricamente para 5 horas y media. 5 horas y media continuas. ¿Ok? Bien, eso no es mucho, pero tampoco es poco. Como yo no, esta batería yo la estoy utilizando para hacer las pruebas, y esa no es la batería que yo pretendo dejar definitiva en el banco de pruebas que voy a hacer. Yo voy a comprar una batería que probablemente sea de 1000 o 1200 miliamperios hora. 1200 miliamperios hora a 38 miliamperios, pues me va a durar aproximadamente 32 horas de trabajo continuo. Es más que suficiente. Y encima de eso, las baterías de 1200 amperios hora vienen con una toma para cargarlas a través de un puerto USB. O sea que no va a tener problema de mantenerla siempre cargada, porque simplemente la vamos a conectar a un puerto USB cuando su nivel esté bajo y la vamos a recargar nuevamente. ¿Por qué insisto en la batería? Porque, como les dije, para mí el asunto es espacio y no tengo mucho espacio. Si coloco un transformador y un rectificador y una fuente, probablemente hay un espacio ahí que no sé si lo voy a tener disponible. Muchos podrían decir, bueno, pero utiliza una fuente moderna, de un cargador de un celular o de un móvil, lo que sea. No puedo utilizar eso porque esas fuentes son muy buenas, son muy pequeñas, son muy eficientes, pero producen mucho ruido. Esas fuentes son fuentes conmutadas, conmutan a una frecuencia aproximadamente entre 100 o 150 kilohertz, lo que significa que cualquier radio de estos que trabaja en una frecuencia de AM, onda corta, van a ser afectados por el ruido que va a producir esa fuente. Entonces yo prefiero colocar una fuente que me alimente el circuito, donde no me produzca ruido, se mezcle el ruido dentro del procesamiento de la señal de corriente alterna que yo quiero generar con el Variac. De todas maneras, agradezco mucho la sugerencia o la crítica constructiva, llamémoslo así, porque esas críticas nos hacen analizar doblemente lo que estamos haciendo. Así que bienvenidas sean las críticas constructivas que podamos recibir. Siempre serán leídas y tratadas con respeto. Y las agradezco, porque quien hace esas críticas porque vio el video completo y está siguiendo el canal. O no, porque también hay personas que pueden ver alguna de estas cosas y no sigue el canal. Pero eso no importa. De todas maneras, siempre
nos obligan a investigar y a hacer mejor las cosas, las críticas constructivas que nos pueden hacer. Hablé de dos críticas que han hecho de alguna manera que el proyecto que estoy haciendo salga lo mejor posible, que es lo que realmente queremos. Hacer algo que funcione, práctico, y que lo podemos compartir y que otras personas también lo puedan aprovechar. Esa es la función. Bien, amigos. Entonces, a los que les haya gustado este proyecto, bueno, les pido que me regalen un like. No cuesta nada, como dicen muchos youtubers, no cuesta nada y ayudan enormemente al canal. ¿Por qué ayudan enormemente al canal? Porque bueno, los likes que pudieran dar a un trabajo que uno ha hecho, porque esto es un trabajo de horas, de días, de semanas, pues nos motivan a seguir adelante. Nos motivan de alguna manera, porque es como si alguien te da una palmadita. Qué bien, está bien hecho, o tal, o se agradece el que compartas tus experiencias, tu conocimiento con los demás, y y yo también de alguna manera también sigo a otros canales en los cuales yo también agradezco lo que ellos están compartiendo, aun cuando no pidan que necesitan un like, o si lo piden, así como lo estamos pidiendo nosotros en este momento, para ayudar al canal. Bienvenido sea. Como dicen, no cuesta nada, no nos cuesta nada dar un like. Y al que le guste el contenido del canal, pues mejor todavía. Si siguen al canal, también nos ayudan enormemente. Así que bueno, como dice, la motivación de seguir adelante son varias. Principalmente a los que nos gusta la electrónica, bueno, hacer estas cosas de aparatos y entretenernos y son pequeños retos que vamos llevando de principio a fin, demostrando que funcionan, vamos a decir, haciendo que otras personas también se interesen sobre estas cosas de la electrónica y tal. Y bueno, nos convertimos, como dice, una comunidad de personas apasionadas por la electrónica, por estas cosas, ¿no? De la radio, la electrónica. En el caso a mí me gusta, como algunos ya me siguen, me gusta la electrónica en general, pero prácticamente me gustan las radios antiguas y restaurarlas y ponerlas a funcionar y tal, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, es compartir una pasión, compartir un gusto y el hecho de este video, y esto es compartir con ustedes. Repito, si les provoca regalarme un like, ayuda mucho al canal, y si les gusta el contenido, más todavía si me siguen en el canal, porque todas esas cosas hacen que el canal crezca. Y como dicen otros youtubers que tienen más tiempo que uno en esto, eso hace que el algoritmo de YouTube muestre el trabajo y los videos que uno está elaborando con mucho entusiasmo y mucho tiempo, digamos, en el cual estamos dedicando a esto. Entonces, si YouTube, a través de los likes y de los seguimientos, muestra más mi canal a muchas más personas, bueno, mejor para todos. Mejor para el que los ve, que pueden tomar ideas y les puede gustar lo que están viendo, y también ayudan a mi canal a que sea más difundido, llamémoslo así. Bueno, amigos, pues no me queda más nada. Contento y orgulloso de lograr esto. Este es el esquema. Hagan una captura y les prometo que voy a ver si lo cuelgo en los comentarios, en la descripción, para que lo puedan bajar en PDF, en los que les pueda interesar. Y cualquier duda y cualquier cosa que tengan, si lo arman y no les funciona, pues miren, estoy aquí para eso. Ok, bueno, amigos, los saludo, amigos retrónicos, como digo siempre. Hasta el próximo video, que seguramente va a ser muy interesante. No se lo pierdan.